Gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén ahí como cada día a través de Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública. Hoy, un programa que, como hemos dicho, le ocupa a más del 50% de la población porque va dirigido hacia las mujeres, pero que también necesita la participación del otro 50% que son los hombres, ya que hoy estaremos hablando de cómo evitar salir embarazada, definiendo o hablando un poquito sobre los métodos anticonceptivos. Hoy veremos si realmente el método anticonceptivo que estás utilizando es el que te corresponde, si estás haciendo algo mal con tu método anticonceptivo, pero sobre todo vamos a derribar barreras, así como mentiras que se han generado en torno a los métodos anticonceptivos. Engordan, producen cáncer. No me lo puedo colocar ese método anticonceptivo si no tengo niños. Si soy una persona que quiero tener hijos en el futuro y estoy tomando pastillas anticonceptivas, ¿realmente eso va a evitar que yo pueda salir embarazada? Todas esas preguntas que sé que usted ha escuchado y que se comentan en el día a día, hoy aquí en El Arte de Curar, le daremos respuesta. Hoy estaremos hablando con nuestra infectóloga, con nuestra ginecobstetra de cabecera, la doctora Alicia Santos, ginecóloga obstetra, con una especialidad justamente en medicina reproductiva. Alicia Santos, gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar en tu casa. Muchísimas gracias, yo siempre feliz de estar en mi casa, como usted Alicia, dice. desde ahora te pido disculpas por mami, que todos estos días que usted no la han visto aquí en El Arte de Curar es porque ella está abueleando. Así que la disculpan, que ustedes saben que ella cuando le hablan de abuelear se desaparece. Alicia, vamos a entrar en materia inmediatamente y vamos a definir qué es un método anticonceptivo, porque la gente cree que el único método anticonceptivo que hay son las pastillas. Hablemos de eso, por favor. Cuando hablamos de un método anticonceptivo se refiere a cualquier estrategia, actividad o plan que usted tome para evitar un embarazo, que puede ir desde el simple hecho de no tener relaciones sexuales hasta los múltiples métodos que ya conocemos, que pueden ser hormonales, no hormonales e incluso dependiendo, porque la religión también tiene mucho que ver con la utilización o no de métodos anticonceptivos, que sería la abstinencia relativa, que es no tener relaciones sexuales cuando tú te encuentras en tu periodo fértil. Alicia, eso es interesante porque hablaste de un término que es religión. ¿Los métodos anticonceptivos son antirreligiosos entonces? Realmente sí. Quien es muy practicante de la religión, claro, depende de cuál, pero principalmente cristiana, católica, se considera mal o pecado utilizar algún método que pudiera evitar un embarazo durante las relaciones sexuales. Es por esto que este grupo de personas probablemente no va a evitarlo con medicamentos, sino que se va a abstener de tener actividades sexuales durante este tiempo, al mismo tiempo que también probablemente simplemente... evitan simplemente la situación. Alicia, vamos a hablar un poquitito de ese método que acabas de decir. Hablaste de periodo fértil. ¿Existe algún método en el cual, y lo digo porque hay algunas parejas que prefieren no utilizar métodos anticonceptivos pero no desean niños en este momento? Y sobre todo que mencionaste lo que tiene que ver con la parte de la religión. Tomando ese punto de vista, ¿cómo sería esa práctica para evitar niños sin necesitar utilizar métodos anticonceptivos, pastillas, inyecciones, etcétera? ¿Cómo sería eso? Mira, eso es muy importante primero que la mujer conozca su ciclo menstrual. En la actualidad, Balcácer, es muy frecuente la irregularidad menstrual. Antes no se veía tanto, ahora sí. Entonces, una mujer que es irregular, que no sabe cuándo le va a llegar la próxima menstruación, probablemente tampoco sabe qué día esté ovulando. Incluso muchas de ellas cursarán con anovulación, o sea, no van a ovular. Entonces, este método no lo recomiendo de manera ya profesional, no lo recomiendo casi nunca porque la tasa de éxito, es decir, de que tú evites lograr un embarazo de esta manera,
tiende a ser baja por múltiples razones. Pero en el caso de una pareja, de una mujer que sí sea muy regular, que ella sabe cuando está ovulando, pues generalmente sería, si tus ciclos menstruales son de tanto, vamos a decir 28 días, 35 días, a ese número se le restan 14 días y generalmente en ese día de tu ciclo es que tú te encuentras ovulando. Hay otras cosas que te hacen saber que estás ovulando, como ese aumento del líbido, del deseo, del apetito sexual. Hay un moco cervical que es muy característico, se parece como a la clara de un huevo. Es transparente, filamentoso, incluso eso mismo se dice, tú lo tomas entre tus dedos, al abrirlo se hace como si fuera un hilo. También la temperatura del cuerpo tiende a aumentar. Hay muchos signos que te pueden indicar que sí estás ovulando y, bueno, si estás evitando buscar un embarazo en este momento, en estos días es que deberías de abstenerte de relaciones sexuales. Alicia, la producción estaba colocando algo interesante y era que no existe un método anticonceptivo ideal para todo el mundo, sino que cada quien debería tener un método anticonceptivo propio. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación que lo están colocando en pantalla en este momento? Cuéntanos. Claro que sí, claro que sí. Lo que a mí me funciona no necesariamente le va a funcionar ni a mi hermana, por ejemplo. Okay. Es muy importante acudir a una evaluación ginecológica y de acuerdo a tus perfiles, de acuerdo a cómo si tienes algún antecedente, hipertensión, hipercoagulabilidad, se te forman, por ejemplo, varices, te da mucho dolor de cabeza, son situaciones que tienes que considerar antes de tomar cualquier anticonceptivo hormonal. También cómo son tus sangrados, son muy abundantes, son muy dolorosos. Por esto, no es simplemente llegar a la farmacia y pedir el primer anticonceptivo que se ve a la amanecer, no. Tienes que llegar a una evaluación ginecológica porque existe una gran variedad, van de muchos tipos de anticonceptivos y se va a indicar de acuerdo a tu perfil el que mejor se va a aplicar a tu estilo de vida y que al mismo tiempo ni te afecte tu salud, sino que al contrario, te mejore alguna situación porque los anticonceptivos van más allá de evitar un embarazo. También lo utilizamos mucho para solucionar algunos temas de salud. Perfecto. Señores, estamos conversando con la doctora Alicia Santos, ginecóloga obstetra, hoy con el tema, el método anticonceptivo ideal. En el próximo bloque estaremos desglosando solamente las pastillas anticonceptivas. Hablaremos de todos los tipos de anticonceptivos tomados que hay, porque existen muchos mitos. Realmente engordan, dan cáncer de mama. Si tomo muchas pastillas anticonceptivas, después no puedo salir embarazada. Esas serán algunas de las preguntas que estaremos respondiendo en el próximo bloque con nuestra invitada del día de hoy, nuestra ginecóloga de cabecera, la doctora Alicia Santos. Así que no se mueva, regresamos en un momento. Bienvenidos al Arte de Curar. Soy la doctora Sonia Clarisa Muñoz Madrigal, especialista en ginecología y obstetricia, ginecología oncológica. En este momento vengo a hablarte sobre el cáncer de mama. A ti, mujer, que no acudes a tus chequeos ginecológicos de rutina, te exhorto a que debes de ir anualmente a tu chequeo ginecológico. En la mujer es importante el tamizaje del cáncer de mama a partir de los 40 años, con mamografías anuales. En pacientes que tienen factores de riesgo como antecedentes familiares de primer grado con cáncer de mama, es indispensable que esos pacientes acudan a consulta ginecológica para una evaluación tanto física y imagenológica de las mamas. Cabe destacar que se aproxima octubre, mes del cáncer de mama, donde se hace la concientización de este tipo de cáncer, donde la mujer debe acudir para sus chequeos ginecológicos de este año. Gracias. Bueno, luego de esa interesante cápsula sobre el cáncer de mama, simplemente hacer un llamado. Mujer, ve y chequéate. Y reconocer que es importante que se sepa que la autoevaluación puede ayudar, pero que cuando una persona que no tiene
ningún tipo de entrenamiento en la evaluación de las mamas, se lo hace, podría pasar por alto algún tipo de lesión. Así que por favor, dirígete a tu médico, evalúate, chequéate, conoce tu cuerpo, pero como quiera, necesitas ir donde un profesional de la salud, porque el cáncer de mama podría estar ahí y tú no sentirlo. Señores, estamos hablando hoy con la doctora Alicia Santos, estamos hablando sobre tu método anticonceptivo ideal. Alicia, nos quedamos que en este bloque vamos a hablar nada más de pastillas anticonceptivas. Así que arranquemos. Una mujer puede llegar a una farmacia y decir, hola, dame una pastilla anticonceptiva, o en la farmacia van a comenzar a decirle, ¿cuál tú quieres? Esta. Viene eso en diferentes sabores, colores y olores, como son los helados, por favor. Hablemos un poquitito sobre pastillas anticonceptivas, Alicia. Bien, las pastillas anticonceptivas son un tratamiento anticonceptivo hormonal en el cual generalmente vamos a tener la combinación de un estrógeno con una progestina. Pero también, de acuerdo a la situación o la indicación que usted tenga, pueden venir progestágenos solos. Entonces, por esta misma razón, es importante sí tener una correcta evaluación. ¿De qué va a depender qué anticonceptivo usted va a utilizar? Bueno, del momento en la vida en que se encuentre, cuáles son sus necesidades, si está lactando, por ejemplo, si tiene alguna condición predisponente y en la que usted no puede utilizar estrógenos, pues también podemos acudir a las que son solamente de progestágenos. Entonces, sí, vienen diferentes, hay de toma de 21 días, de 28 días, hay otras que son totalmente corridas. Entonces, todo eso, como usted dice, doctor, no es llegar a la farmacia y pedir cualquiera, porque más que un bien podría estar haciéndose un daño. Ok, Alicia, lo digo porque muchas veces cuando las niñas van a comenzar a tener relaciones sexuales lo hacen escondido. Entonces, cuando comienzan a tener esas relaciones sexuales no quieren salir embarazadas. Y sobre todo algunas jóvenes de cierto nivel que tienen el dinero para comprarse su pastilla anticonceptiva, que la guardan, la esconden, etc. Pero la realidad es que van simplemente a la farmacia. Hemos hablado ya con anterioridad y contigo justamente hemos hablado sobre ese primer chequeo ginecológico. Y simplemente hacer un llamado a esas niñas que van a comenzar a tener relaciones sexuales que deben visitar un ginecólogo o ginecóloga para que tengan justamente esa orientación. Entonces vamos a entrar de inmediato. ¿Producen las pastillas anticonceptivas infertilidad? Porque hay mucha gente que dice, si tomas mucha pastilla anticonceptiva, en algún momento no va a poder salir embarazada. ¿Es real? ¿Es un mito? Háblanos un poquitito de eso. Bien, yo voy a tomar dos puntos que usted mencionó. Voy a responder primero el último, ya que quedó la pregunta en el aire, si producen infertilidad. No, la verdad no van a producirte infertilidad. Incluso las pastillas anticonceptivas, las que son de toma diarias, tienen un tiempo de absorción rápido en el cual incluso ya luego de dejada, quizás a lo tarde, a los 3 meses, se inicia una ovulación de manera espontánea. Pero lo más común es que usted va a retomar su ovulación de una vez, porque su uso, cuando usted la utiliza, no es que se va a quedar en todo su cuerpo por un largo tiempo. Espérate, déjame interrumpirte. Entonces, ¿no es verdad que hay que parar la pastilla anticonceptiva 1 y 2 meses de que para desintoxicarse? Porque es otra frase que yo escucho acá rato, de que no, yo voy a parar la pastilla anticonceptiva 1 o 2 meses para desintoxicarme, para sacarme esas hormonas del cuerpo. Eso es un mito también, Alicia. Es un mito, pero hay algunos compuestos que sí es bueno, vamos a decir, sustituirlo uno por otro, porque sí, es cierto que hay algunos progestágenos que utilizamos para tratar algunas condiciones que además están en esta joven y que a la larga sí se asocian a un mayor riesgo de tromboembolismos, por ejemplo, y en este caso se cambia, se sustituye por otro tipo de anticonceptivo. Ahora bien, retomando el tema de la infertilidad. De la infertilidad, vamos arriba. Se supone que se va a retomar de inmediato la ovulación tan pronto usted deje de tomar anticonceptivos. Ahora bien, ¿qué pasa con los anticonceptivos y la fertilidad? Que muchas veces encontramos una mujer joven que inicia a tomar sus anticonceptivos en su periodo más fértil, es decir, entre los 20 y los 30 años. Sí. Y ya cuando entiende que ya puede tener un hijo después de los 35 años, decide abandonar los anticonceptivos. Y ahí decimos, ¿fue el anticonceptivo que le causó infertilidad? ¿O es que cuando tú decidiste dejar los anticonceptivos, ya de verdad el tiempo, tu edad, ya te juega en contra? Entonces sería más la edad en la que tú decides de tener los anticonceptivos y buscar un embarazo.
no necesariamente los anticonceptivos son los que te están afectando tu fertilidad. Y otra cosa, otro punto que quería comentar de lo que usted decía de estas chicas más jóvenes que usan anticonceptivos y los esconden para no quedar embarazada y tal. La verdad, doctor, que la mayoría de esta población más joven no utilizan anticonceptivos de manera regular y como se debería, sino lo que utilizan es la pastilla del día después, lo cual es muy mal, le hace mucho daño a su cuerpo, no se considera como un método anticonceptivo por múltiples razones, sino como le dice su nombre, es una pastilla de emergencia. En esta población más joven, debido a, que en la casa no saben que ella ya tiene relaciones, que ella tiene que estar escondida, bueno, es un tema que hay que hablar con los padres, con la joven, por eso es importante, la consulta de primera vez, venga con su hija y hablemos los tres, porque mejor es tú tener conocimiento qué está pasando y ayudar a tu hija de manera correcta, no que ella esté tomando cosas de manera escondida y que se haga daño. Entonces, ya en esa población más joven que va a ser así regular, la verdad que lo mejor es que sí lleve un método anticonceptivo ideal para ella y que le evite poner en una posición en la cual ella tenga un embarazo no deseado y haga cosas a escondidas, a veces sin decirle a los padres, y se pone en riesgo la vida de esta joven. Alicia, me gustó eso que dijiste de la píldora del día después. ¿Cuánto sería lo máximo que una persona podría utilizar esa pastilla de emergencia, como tú llamas, frente a esa situación? No debería ser más de 2 veces en un año. 2 veces en un año. En un año. Bueno, hay mucha gente asustada viendo este programa. O sea que si usted tomó más de 2 píldoras del día después en un año, ya usted se pasó de las indicaciones que tiene. No, y lo ideal es que tú no la utilices, la verdad. O sea, ni siquiera estoy dando permiso para que la estén utilizando. Debería ser de emergencia, como ya mencioné. Las pastillas del día después, muchas personas pensarán que es abortiva. No es abortiva. Es decir, una joven que ya ovuló, y tuvo relaciones sexuales, ella tiene un chance alto de lograr un embarazo. Esta pastilla no va a evitar que tú te embaraces, pero sí te pone en riesgo a que si ocurre una fertilización de ese espermatozoide con un ovocito, o sea, es decir, tú ovulaste, se fertilizó en la trompa, pero debido a los mecanismos de acción de esta pastilla anticonceptiva, ese moco se vuelve más espeso, los movimientos que debe de llevar ese embrión hacia la cavidad uterina se lentifica. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el riesgo de un embarazo ectópico, lo cual es sumamente difícil. Y es una emergencia médica, un embarazo ectópico, hay que llevarlas huyendo para cirugía. Usted no solamente evitó un embarazo, se puso en riesgo su vida, se puso en riesgo de tener un embarazo ectópico, lo cual es un riesgo. ¿Por qué? Porque no es algo que se va a resolver espontáneo, como dice el doctor, usted va a llegar de emergencia, probablemente un sangrado, y se pone en riesgo todo. Excelente. Señores, estamos conversando con la doctora Alicia Santos sobre el método anticonceptivo ideal. De este bloque me quedan muchas cosas, pero ya usted sabe, no abuse de las pastillas anticonceptivas de emergencia o píldora del día después. Vamos a la pausa y al regreso vamos a responder la pregunta que quedó en el aire porque no se hizo. ¿Engordan la pastilla anticonceptiva? Que yo sé que la mitad de ustedes quieren saber eso. Así que no se muevan, que con ese que vamos a iniciar en el próximo bloque, pero ahí mismo hablaremos sobre el DIU, ya que sabemos también que el dispositivo intrauterino ahora también viene de diferentes sabores, que si de cobre, que si de hierro, que si de acero, que si de todos los metales del mundo, que si tienen hormonas, que si no tienen hormonas. Así que no se muevan, hablaremos de esto en el próximo bloque, aquí en El Arte de Curar. No se muevan, regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar a través de Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública. Señores, hoy estamos hablando del método anticonceptivo ideal. Nuestra ginecóloga de cabecera, la doctora Alicia Santos, ginecóloga obstetra, con una especialidad en infertilidad, nos está ayudando justamente a hacer lo que ella no hace, porque ella generalmente lo que hace es que las parejas tengan niños, pero ahora nos está enseñando a cómo no tenerlos. Alicia, déjame una pregunta en el aire. ¿Engordan realmente la píldora anticonceptiva, la pastilla anticonceptiva, engordan a la gente? Porque yo sé que eso es lo que a la gente le preocupa.
La verdad es que por ser un método hormonal, sí hay una retención de líquido que si tú la traduces se ve como un aumento de peso y que te podrías ver un poquito más llenita, pero es importantísimo saber que no es la pastilla anticonceptiva que te va a causar que tú aumentes 5 kilos, que de repente te veas mucho más diferente. ¿Por qué? Porque eso ya serían tus hábitos diarios. Tu alimentación, tu actividad física son lo que sí te pueden aumentar el peso. ¿Producen cáncer de mama, doctora? Porque es una pregunta que siempre da la gente. ¿Produce cáncer la pastilla anticonceptiva? Mira, sí hay una relación entre cáncer de mama y la utilización de pastillas anticonceptivas. Volvemos, son hormonas, estradiol y progestágenos. Entonces, el cáncer de mama sí tiene una relación fuerte con los estímulos hormonales. En este tipo de pacientes, entonces, como digo, vamos a utilizar el método anticonceptivo que mejor te beneficie sin hacerte daño, porque para todos hay. Sí hay una leve relación, por lo cual sí hay que tomarlo en cuenta al momento de indicar o no si hay historia en la familia de cáncer de mama, etcétera, sí, hay que tener un poquitito de cuidado. Por eso es que le estamos diciendo aquí en El Arte de Curar que no invente. Los teléfonos de la doctora Santos, las redes sociales lo hemos colocado. Si usted tiene algún tipo de pregunta, escríbale, pregúntele esto que quizás pase, porque yo no le voy a preguntar a Alicia que si echarle pastilla anticonceptiva al champú es bueno para que le crezcan los cabellos a la gente, pues no estamos hablando de eso. Pero si usted se lo quiere preguntar, pregúnteselo a la doctora, porque aquí en República Dominicana, como dice el anuncio, lo tenemos todo. Alicia. Doctor, perdón, dime. Quería hacer un paréntesis. También es verdad que tenemos una relación con el cáncer de mama, pero también hay otras condiciones que sí disminuyen la incidencia o sea que de protege cáncer de otros. De otros, el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario más específicamente. Y sobre todo en esas pacientes, por ejemplo, vemos que la utilizamos mucho en la paciente con un síndrome de ovario poliquístico. Y es verdad, el tratamiento no debe de basarse únicamente a usted utilizar pastillas anticonceptivas, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, pero sí es importante utilizarlo porque este grupo de pacientes, por la misma condición hormonal en la que ella se encuentra, sí tiene un factor de riesgo aumentado a tener cáncer de endometrio, cáncer de ovario. Entonces sí tienen un papel también protector en algunas situaciones. Vaya a la consulta para Vaya a la consulta, por el amor de Jesucristo, porque aquí la gente cree que es médico. Aquí si usted tiene un problema legal, sale huyendo por donde un abogado, donde un mecánico, porque el carro tiene problemas, usted sale huyendo. Pero si hay un problema de salud, usted le pregunta a un primo, un hermano, a un vecino, a Google, a quien sea, ChatGPT ahora. Alicia, vamos a hablar del otro método anticonceptivo que dijimos. Vamos a hablar del DIU. El dispositivo intrauterino y el máster, yo sé que tiene varias imágenes que tú nos enviaste, para ver si puede colocar, por favor, esas imágenes del DIU, del dispositivo intrauterino, y hablar un poquitito al respecto. Alicia, también viene diferentes sabores ahora el DIU, porque antes nada más era la T de cobre, ahora hay 14,000 DIU diferentes, yo no sé si ya vienen con pilas, pero la realidad es que hay muchísimas formas. Háblanos un poquitito sobre el DIU, por favor. Míralo ahí lo tenemos, si pudiera el máster separar la pantalla. Míralos ahí, por favor. El dispositivo intrauterino se trata de lo que usted conoce como la T. Tiene esa misma forma, configuración, como si fuera una T. Dependiendo de si es con un metal, dígase de cobre, de oro, de plata, o si es de tipo hormonal, va a tener diferentes indicaciones. En el caso de que una paciente, una mujer que no desea llevar ningún tipo de hormonas y ella califica, es muy recomendable utilizar el de cobre. El mecanismo para evitar el embarazo, en este caso, como ya dije, no es con hormonas, sino que va a crear un ambiente poco favorable para que ocurra un embarazo. Este cobre actúa como si fuera un veneno para los espermatozoides. Entonces, al tener relaciones sexuales, esos espermatozoides cuando llegan hacia, que quieren subir a través del cervix para llegar a una trompa, pues ellos no son capaces de hacerlo porque se mueren, se van a morir y de esta manera es que se evita el embarazo. Por consiguiente, la paciente seguirá ovulando, seguirá teniendo sus menstruaciones y es importante sí decir que, por ejemplo, en este tipo de dispositivo intrauterino
puede aumentarse lo que sería el flujo del sangrado menstrual. O sea, importante saberlo. ¿Por qué? Porque una mujer que de por sí, cuando le llega la menstruación, incluso le causa anemia de tanto que sangra, pues ese no sería un método anticonceptivo para ti. Se pone a discusión, ¿una mujer que no ha tenido un embarazo podría utilizarlo? Sí, Tú sabes que podría. es una pregunta que yo te iba a hacer, porque eso yo creo que es la limitante más frecuente. El médico le dijo, o la ginecóloga le dijo que no le iba a poner el DIU porque ella no ha tenido hijos. Pero el DIU es para eso, para que no tenga hijos. Entonces la pregunta es, ¿realmente, si no ha tenido hijos, se indica colocar el DIU, sí o no? Cuéntanos. Es relativo eso. Ok, cuenta. La verdad es que no es de preferencia una mujer que no ha tenido hijos ponerle un dispositivo intrauterino, aunque ya tenemos a disposición incluso DIUs más pequeños que sí pueden pero era por insertarse. cuestión de tamaño. No solamente por el tamaño, ese es el mismo tema. Una mujer que no ha tenido hijos frente a otra que sí ha tenido hijos, su útero, es verdad, cambia un poquito, morfología tiende a ser un poco más grande y se adapta más. La mujer que no ha tenido hijos, pues puede ser un poco más incómodo y vamos a decir que de alguna manera una mujer que también vaya a tener infecciones vaginales recurrentes, el DIU intrauterino, también podría afectarle a la larga, ahí sí, podría afectarle un poquito en el tema de la fertilidad. Alicia, ahora viene el DIU, la T de cobre, y ahora viene el DIU que tiene un nombre comercial que no lo vamos a decir porque no se anuncia aquí. Si quieres que lo mencionemos, anúnciese. Entonces, estos dos DIU que tenemos, un hormonal y uno no hormonal, la pregunta es, ¿cuál tú prefieres en cada paciente? ¿Cuál sería? Porque hablan también hasta de precio, por favor. Siempre individualizamos el caso. Excelente. El hormonal es buenísimo cuando está indicado. ¿Por qué? Porque si, al contrario, yo le había mencionado que en el que no es hormonal tiende a aumentar un poco más el sangrado. Pues en el que es hormonal pasa todo lo contrario. El sangrado disminuye e incluso muchas mujeres ni siquiera van a presentar sangrado. Entonces, sí sería una indicación, siempre y cuando yo sepa el origen de ese sangrado. Ya yo investigué por qué ella sangra tanto, ya yo vi que es por un aspecto hormonal, pues probablemente el SIU, el dispositivo que es de tipo hormonal, le va a convenir bastante. En este caso, general es el que es hormonal, solamente contiene progestágenos. ¿Y esto qué hace? No siempre va a evitar que tú ovules, o sea, tú podrías continuar ovulando, pero el endometrio, al ser de progestágenos, no crece. Ese endometrio se queda pequeñito y eso también es desfavorable para que ocurra un embarazo. Y como él no crece, también se traduce en la forma en que tú sangres. Por eso, una mujer, para que sepan, si lo tienen colocado y quizá no escucharon o no recuerdan que le hayan dado esa explicación, no se asuste de que usted no ve su sangrado, no es que se embarazó. Claro, si usted tiene dudas, siempre hágase su prueba de embarazo, pero sí es algo muy común que una mujer que utiliza un dispositivo de tipo hormonal no vea su menstruación o tenga manchados intermitentes. Pero también por ser hormonal tiene sus otras situaciones que también puede afectarle en cuanto al líbido, actividad física, incluso a la misma retención de líquido que algunas lo refieren. Alicia, ¿es 100% efectivo el DIU? Ningún método es 100% efectivo, ninguno. El único que te puede decir que no va a haber un embarazo es la abstinencia. La abstinencia, el no tener relaciones sexuales. Hay un caso reportado en la Biblia. Y hay uno que ya solo. usted sabe. Señores, estamos conversando con la doctora Alicia Santos sobre el método anticonceptivo ideal. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos hablando de otro método anticonceptivo extremadamente frecuente, que son las famosas inyecciones y los tubitos que las mujeres se ponen, que libera hormona, que ni siquiera sé bien cómo se llama, pero ya usted sabe. Hablaremos de esos tubitos, de esos implantes que se colocan subcutáneos y asimismo como las inyecciones hormonales para aquellas personas que están pensando en que quizás ese sería el método anticonceptivo ideal para ellas. Así que señores, vamos a la pausa, quédense por ahí que regresamos un momentito con la doctora Alicia Santos aquí en El Arte de Curar.
Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Hoy hablando del método anticonceptivo ideal. ¿Cuál es el mejor método para no salir embarazada? Las damas que están justamente en este momento diciendo, bueno, ya yo tengo 2 muchachos, no me quiero preparar, pero quiero tener un método anticonceptivo ideal, o una mujer que justamente está iniciando relaciones sexuales y no desea salir embarazada. Palabras de la doctora Alicia Santos, nuestra ginecóloga de cabecera aquí en El Arte de Curar. Cada método anticonceptivo debe ser individualizado. Bastante importante e interesante que usted lo tenga presente siempre, siempre, siempre. Trate de buscar ayuda. Alicia, una pregunta que quedó es que vi, y la producción lo ha estado colocando, gracias, hablaba la producción de que el DIU hay que cambiarlo cada cierto tiempo, porque sabemos de gente que se pone un DIU a los 18 años y a los 40 lo quieren quitar. La pregunta es, ¿cada cuánto tiempo se recomienda cambiar el DIU, por favor? Bien, va a depender del tipo de DIU que se haya colocado. Por ejemplo, en los hormonales generalmente son 3 a 5 años. En los que no son hormonales también damos un 5 años y algunos incluso dicen hasta 10 años. Esto va a depender exactamente al momento de colocación cuáles son el que usted se haya colocado, y esto debe de ser explicado en el mismo día, o sea, debe de ser explicado el mismo día que se le colocó, de cuál es su periodo de efectividad. Que se lo deje, ¿le va a hacer daño? Bueno, relativo, no le va a hacer daño, pero el hecho de usted dejárselo quiere decir que no está yendo al médico y va a pasar desapercibido cualquier situación. ¿Qué puede pasar? Pierden efectividad y sí, puede concebir y quedar embarazada con un DIU. Con el DIU, y el niño nace con el DIU en la mano, que son los relajos que la gente pone en redes sociales. Es un riesgo fuerte, ha pasado y no es... en una situación donde todos nos agarramos de la mano, no solamente la paciente, el médico, ¿qué hago? ¿Retiro ese DIU con un embarazo que ya se dio o lo dejo a ver qué pasa? Eso es algo que bueno, hay que jugársela, porque la verdad que el riesgo de yo retirarlo, si es en etapas tempranas, es menor de que haya un aborto. Pero si yo lo dejo también, ¿qué puede pasar? Bueno, se han reportado mucho incluso abortos sépticos, porque eso se queda ahí. Y pueden, por ejemplo, más adelante se pueden romper membrana. Imagínese usted tener un bebé de vamos a decir, 30 semanas en su barriga con ese deseo, y de repente porque había un DIU, terminar así. O sea, no pierda sus chequeos. O sea, que la moraleja es vaya a su médico, que aquí la gente inventa demasiado. Usted tiene que ir a su médico. Alicia, vamos a entrar ahora en otro tipo de método anticonceptivo, que son los implantes y las inyecciones. La pregunta es, esos implantes que se colocan debajo de la piel, lo primero es duelen, molestan. ¿Y qué mujeres aplican para colocarse esos famosos implantes que tienen diferentes nombres comerciales? Repito, si usted quiere que lo digamos aquí, ya usted sabe, llame a publicidad. Continúa, Alicia. Bien, los implantes subdérmicos tienen una indicación muy parecida a lo que serían los dispositivos intrauterinos hormonales, porque también son a base de progestágeno, al igual que las inyecciones. ¿Para qué tipo de pacientes se van a indicar estos tipos de anticonceptivos que son de larga duración? Para aquellas mujeres que por su estilo de vida se les va a dificultar tener una correcta toma de esos anticonceptivos, que es importantísimo. Que no se quieren poner el DIU porque le dijeron que como no tienen hijos después no van a poder tener. ¡Wow! Exacto. Que mucho depende de esto, de que ella entiende que se le va a olvidar tomarse la pastilla, que cualquier cosa, la misma situación anterior. Bueno, mira, es mayor de edad, pero en su casa todavía no quieren o no quiere manejar esa información de si toma o no toma. Bueno, es una manera muy sencilla, lo tiene aquí y no duele. Se coloca, se le pone un poco de anestesia para que no sienta tanto dolor. Se coloca y generalmente, bueno, mis pacientes, yo siempre le pregunto, le digo, dime qué tal. Dolió, y es más la sensación previa del miedo y tal, pero no duele. Tanto su colocación como su retiro es bastante indolora, porque siempre también lo manejamos con anestesia. Alicia, una pregunta, ¿ese tubito que se coloca, se cambia? ¿Qué duración tiene? ¿Cada cuánto tiempo tiene que cambiarse? ¿Hay algunos que duren más que otros? ¿Hay alguna diferencia, igual que con el DIU, de esos dispositivos?
En el implante subdérmico, en este país, se utiliza mucho más el que es una sola varilla. Hay otros países que utilizan de 3, de 5 varillas. Aquí utilizamos de una. Y la duración que tiene es de 3 años. ¿3 años? 3 años. ¿El Se coloca. Ah, no sabía. Yo pensaba que eso era 3 meses, no es 3 años. ¿Tú te imaginas cambiarse un tubito cada 3 meses? No, yo no sé. No, el que es así, subdérmico, se aplica cada 3, se coloca. Y tiene una duración de 3 años. Ahora, usted lo quiere retirar antes, se lo puede retirar antes, claro, porque si quiere buscar un embarazo antes de que pasen esos 3 años, está en todo su derecho. Pero de que haga su acción, lo va a hacer durante 3 años y más ya luego de ahí, pues ya usted sabe que está expuesta a que sí conciba un embarazo. Excelente. Alicia, está colocando ahí en pantalla el máster, justamente, ese tubito. ¿Es de ese tamaño, es así de pequeñito? Sí, así mismo. Imagínese usted un bolón. El palito del bolón. El palito de la paleta. De las paletas, sí. Ok, entonces se coloca ahí debajo de la piel, se coloca con un poquito de anestesia, se pone en el consultorio. Sí, en el mismo consultorio lo colocamos y también cuando haya que retirarlo, también lo retiramos allá mismo. Okay. Una pequeña incisión, ya para retirarlo sí se hace una pequeñita incisión, bien pequeñita. Y con eso lo retiramos bastante facilidad. Alicia, me están haciendo aquí señas de que ya se terminó el tiempo. Tú sabes que cuando se habla de este tipo de temas pasa muy rápido. ¿Cuáles son tus recomendaciones, por favor, sobre los métodos anticonceptivos? ¿Y cuál sería el método anticonceptivo ideal, por favor? Bien, los anticonceptivos la verdad que ayudan bastante, incluso a la mortalidad materna, porque no es bueno concebir cuando usted no desea. Una forma de usted tomar dominio de su vida. Ahora bien, no todos los anticonceptivos es para todo el mundo. Es importantísimo que usted acuda a la consulta, hacer un examen físico, hormonal y de ahí determinar cuál es el mejor para usted, que no le afecte a su estilo de vida ni tampoco a su salud. Excelente, creo que esas son las mejores palabras que se puede decir. Haremos una capsulita también, la cual colocaremos en redes sociales para que ustedes, dentro de lo posible, entiendan que el método anticonceptivo ideal es el método que mejor le va a usted, dama. Señores, aquí termina El Arte de Curar, dando las gracias por su sintonía y pidiéndole que por favor vayan al Arte de Curar y El Arte de Curar RD en YouTube, Instagram y Facebook. Así que ya usted sabe, Neri Esteve, usted le escribe, doña Neri, por favor, respóndame, o yo quiero invitar a tal gente, o quiero tal programa. Agradecer de nuevo a la doctora Alicia Santos, ginecóloga obstetra, especialista en fertilidad, por estar con nosotros hablando de este tema. Para ustedes, de nuevo, gracias y nos vemos otro día aquí en El Arte de Curar.